Continuamos en el espacio de entrevistas y enseguida damos la bienvenida a David Rosero, es activista político, y precisamente vamos a conversar con él cómo se encuentra toda la situación que está viviendo el territorio ecuatoriano, los ecuatorianos, respecto a estos últimos acontecimientos políticos precisamente. David, buenos días, bienvenido, gracias por asistir y bueno, coméntenos cuál es su posición respecto a todo aquello que está pasando en nuestro territorio ecuatoriano en los últimos días. Ya es un giro total que estamos viviendo los ecuatorianos, específicamente con la retirada de funciones del vicepresidente de la República. Bienvenido, David. Muy buenos días, Marilyn, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de TVN. En efecto, yo creo que la ciudadanía, varios sectores sociales, hay una indignación sobre todo lo que está aconteciendo en el Ecuador respecto al tema de la corrupción. Años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo de Participación, precisamente denunciábamos varios casos de palancocracia, de que se archivaban los actos de corrupción, y nos decían que una golondrina no hace verano. Pero yo creo que en el nuevo gobierno más bien se han acogido una serie de acciones en torno al tema de la corrupción, y se están empezando a ver acciones, aunque sea tardías, pero importantes en torno al combate a la corrupción. Y una de las principales figuras envueltas en estos escándalos es el vicepresidente de la República, al que nosotros pedimos la renuncia o que sea procesado penalmente. Básicamente este personaje está implicado en 7 acciones de posibles actos de corrupción. Está el audio arbitral de Caminosca, donde se lo señala, está este tema de indicios de responsabilidad penal en el tema petrolero del campo Singue, está el tema del delator de Odebrecht, que dice que habría recibido alrededor de 14 millones de dólares. Entonces, yo solo quiero poner un ejemplo, estimada Marilyn. ¿Qué significa 14 millones haber recibido en coimas, según lo que denuncia Odebrecht? Significa que 140.000 niños de Imbabura y Carchi tengan una lista de útiles de $100, por ejemplo. Significa que 280.000 amas de casa tengan $50 para una compra semanal en el mercado. Significa que 37.000 trabajadores tengan un salario de $375 durante un mes. 14 millones de dólares significa construir 56 polideportivos. 14 millones de dólares significa haber construido o repotenciado 28 unidades del Milenio. 14 millones de dólares significa haber adoquinado más de 100 kilómetros de los barrios que no tienen adoquinado, por ejemplo. Pero entonces, eso es lo que se llama la corrupción. Pero lo que mencionan es que todavía no tienen pruebas. ¿Qué puede decir esto? Que sí, que hay audios que presentan algunos medios de comunicación, pero pruebas. Mire, el día de ayer se sentenció al excontralor por audios. Son pruebas entonces que se tienen. Son indicios que la Fiscalía tiene que investigarlos. Entonces, aquí debe actuar inmediatamente la Fiscalía, tiene que actuar inmediatamente la justicia. A mí me ha parecido preocupante y hasta cierto punto sospechoso que 2 asambleístas de Imbabura del gobierno digan que no hay pruebas. Pretenden tapar el sol con un dedo, me parece, porque evidentemente al no dar paso al juicio político en una primera instancia, demuestran que existe alguna situación de lo que el propio Lenín Moreno decía, ¿no? Que la lealtad no debe ser entre mafiosos, que la lealtad es con la patria, que la lealtad es por la transparencia. Y en ese sentido yo creo que debe reactivarse el juicio político, o la otra alternativa es que la Corte Nacional de Justicia pida autorización a la Asamblea por pedido también de la Fiscalía para que se inicie un proceso de investigación penal. Mire, este famoso señor Glass fue el que enjuició a la Comisión Anticorrupción cuando nosotros fuimos parte de esa comisión. Incluso el mismo excontralor fue quien denunció a la comisión, y ahora ellos son los prófugos o los que están implicados en estos actos. Entonces, yo creo que el país debe conocer que el Ecuador pierde alrededor de 6.000 millones de dólares por la corrupción, es decir, 60.000 millones en 10 años, que equivale a la deuda externa de todo el Ecuador durante 10 años. Ya el niño que nace, o usted, los ecuatorianos que nos miran por TVN, debemos $3.000 producto de la deuda externa contraída por el gobierno anterior, que es parte, mucha de ella, que debe ser auditada por temas de corrupción. Entonces, creemos que es necesaria la transparencia, pero también que esta gente que está implicada en actos de corrupción devuelvan la plata de lo que se han llevado para que se pueda enfrentar la crisis, y de esta manera no se den acciones en contra del pueblo ecuatoriano. Por eso vemos con buenos ojos las medidas del presidente, las anunciadas ayer en la cadena nacional, y otras que están por venir en torno al combate a la corrupción y también a recolectar fondos, ¿no? Esto no se veía venir, tal vez, a David, en el momento cuando tenían que escoger dentro pues, la militancia del país al compañero de fórmula de ahora el presidente de la República. ¿Cómo le mira usted que se haya escogido al señor Glass como
candidato a la vicepresidencia y durante la campaña no se dio ningún tipo de estos inconvenientes, sino cuando ya se posesionó. Tal vez no quisiera, no sé, maquillar esa campaña realizada en ese entonces. Mire, en el mes de diciembre ya saltó los temas de Odebrecht, pero el propio presidente en declaraciones señala que eso lo hablaremos después de elecciones, es decir, no se hizo... ¿Cuál sería el trasfondo de aquello, David? Yo creo que evidentemente estas pugnas o estas fracciones en el país tienen dos elementos, quienes quieren ocultar la corrupción y quienes quieren, por otro lado, dentro del propio gobierno, transparentar las cuentas fiscales, cuando el presidente dice que no le han dejado la mesa servida, transparentar que hay un despilfarro en el gobierno anterior en varias acciones de gastos públicos, pero sobre todo en que se pueda realizar un combate a la corrupción que implique esto que ha llevado el presidente de la cirugía mayor. En ese sentido, desde las organizaciones sociales estamos emprendiendo dos acciones concretas, estimada Marilyn. El día miércoles a las 10:30, el día de mañana, vamos a colocar una denuncia en la Fiscalía aquí en Imbabura junto al Teatro Gran Colombia para que se investigue al vicepresidente de la República. Y el día jueves a las 5 de la tarde en la calle Bolívar y Pérez Guerrero estamos invitando a un plantón. La ciudadanía ha dicho que es necesario que se dé cárcel para los corruptos, pero que también devuelvan el dinero que se habrían llevado producto de todas estas tramas. Y también creemos nosotros que es importante impulsar varias propuestas para resolver la crisis. Una de ellas es la renegociación de los contratos petroleros, la auditoría, la deuda externa. El tema también, esto de la reducción de salarios, lo que veníamos diciendo, que se vende el avión presidencial, que se vendan los autos de lujo, toda esta gama de despilfarro. Me parece que es importante, pero no son suficientes. Es decir, necesitamos ir al combate a la corrupción que signifique no solo que esta gente que ha usufructuado de los recursos públicos esté en la cárcel, sino que devuelvan todo ese dinero, porque, como le decía, todos estos recursos podrían servir para obras. Hoy mismo la provincia de Imbabura, a los gobiernos autónomos descentralizados se les debe varios millones de dólares. Entonces, solo vender el avión presidencial que cuesta 50 millones de dólares podría pagarse las deudas a los gobiernos autónomos descentralizados en Imbabura, que se implica más obras, ¿no? En todo caso, desde los sectores populares vamos a estar pendientes de que se transparente, de que se combata la corrupción, y también, si los asambleístas del gobierno no quieren respetar esa voluntad popular, proceder a una revocatoria del mandato, que también es legalmente posible en torno a que se respete la voluntad de combatir la corrupción. Ahora bien, David, ¿usted cómo ve la actitud del actual presidente de la República? ¿Y cree que con estas, estos roces políticos que han existido entre presidente y vicepresidente se hará futuro una culminación de alianza al país? Y también, ¿qué opina sobre la creación de otro partido político por parte de Rafael Correa? Bueno, vemos con buenos ojos desde los sectores sociales que el presidente de la República venga combatiendo la corrupción, pero también que se dé el diálogo con diferentes sectores sociales. Creo que es importante que se amplíe ese diálogo a los pequeños comerciantes que exigen seguridad social y créditos, a los maestros que se restituya la personería jurídica de la UNE, a los estudiantes universitarios para el ingreso a las universidades, a los trabajadores para que se restituyan derechos laborales que han sido quitados por el gobierno, que se hable también con los perseguidos. Hay 850 perseguidos en el Ecuador por denunciar precisamente los casos de corrupción. Uno de ellos es quien lo habla, pero yo creo que vemos con buenos ojos. Ahora, si se quiere conformar este partido, yo diría, en ese partido estarán toda esta gente que ha sido señalada por posibles actos irregulares. Entonces yo creo que esta fractura tiene que servir para que los ecuatorianos entendamos que la necesidad de combatir la corrupción implica también hacer una acción en contra de estas personas que de la noche a la mañana son los nuevos ricos, no solo en Imbabura, sino en el Ecuador. Y en ese sentido yo creo que es necesario respaldar estas acciones, pero obviamente estar vigilantes de que en el mes de septiembre, donde se va a enviar la reforma presupuestaria para el 2018, no se tomen medidas económicas contra el pueblo, que no tomamos la palabra del presidente de la República, sino que los nuevos ricos sean quienes paguen la crisis producto de estos 10 años. Agradecemos la presencia de David Rosero. Hemos estado conversando algunos temas de importante coyuntura política. Gracias, David, por acompañarnos esta mañana. De esta forma nosotros terminamos con el segmento de entrevistas. Damos una pausa, pero siga con más de Café Noticias.